Mi madre canceló mi boda para darle el salón a mi hermana porque según ella sí merecía una fiesta de verdad. Sonrieron creyendo que me habían arruinado solo para descubrir que yo recuperé el depósito y su gran celebración terminó decorada como un cumpleaños de estacionamiento. Antes de que todo esto explotara, yo sinceramente pensaba que ya había aprendido a convivir con el favoritismo de mi madre. No me gustaba, me parecía una mierda, pero había llegado a ese punto en el que simplemente aceptas ciertas cosas porque llevas viéndolas toda la vida. Mi hermana menor siempre fue la favorita. Si ella cometía un error, era porque estaba pasando por un momento difícil. Si yo cometía el mismo error, era porque era irresponsable. Si ella necesitaba dinero, había que ayudarla. Si yo necesitaba algo, debía resolverlo sola porque supuestamente era la fuerte de la familia. Tengo 29 años y me comprometí con mi prometido hace casi 2 años. Los dos trabajamos bastante y ninguno viene de una familia rica, así que nuestra boda no era una de esas celebraciones absurdamente caras que ves en internet. Aún así, nos había costado muchísimo ahorrar para ella. Durante casi 2 años dejamos de hacer viajes, redujimos gastos y metimos dinero en una cuenta separada exclusivamente para la boda. Lo que más ilusión me hacía era el salón que habíamos conseguido. Habíamos visitado varios lugares antes de encontrarlo y era exactamente lo que queríamos. No era un castillo ni una mansión, pero era elegante, tenía un jardín precioso para las fotografías y estaba ubicado cerca de donde vivía la mayoría de nuestros invitados. Cuando finalmente firmamos el contrato y pagamos el depósito, sentí que la boda realmente estaba ocurriendo. Mi hermana, en cambio, siempre había vivido de manera muy diferente. Cambiaba de trabajo constantemente, gastaba dinero sin pensar y tenía la costumbre de esperar que alguien la rescatara cuando las cosas salían mal. Mi madre llevaba años haciéndolo, así que ella ni siquiera veía nada raro en ese comportamiento. Todo empezó a ponerse extraño cuando mi hermana anunció que también se iba a casar. El problema no era que se comprometiera. El problema era que llevaba apenas unos meses con su novio y, de repente, empezó a obsesionarse con mi boda. Al principio eran comentarios pequeños. Decía que mi salón era precioso. Preguntaba cuánto había costado. Quería saber qué empresa usaríamos para las flores. Después empezó a comparar todo. Si yo hablaba de mi vestido, ella decía que el suyo sería mejor. Si mencionaba el menú, ella decía que quería algo más elegante. Llegó un punto en que cualquier conversación terminaba convirtiéndose en una competencia estúpida. Mi prometido lo notó incluso antes que yo. Una noche me dijo que mi hermana parecía más interesada en mi boda que en la suya. Yo me reí porque pensé que estaba exagerando. Resulta que se quedó corto. Unos 3 meses antes de nuestra fecha recibí una llamada del salón. La coordinadora parecía confundida. Me preguntó si quería confirmar algunos cambios recientes en la reserva. Yo no tenía idea de qué estaba hablando. Le pregunté qué cambios. Hubo unos segundos de silencio y luego comenzó a enumerarlos. Mencionó modificaciones en la información del evento, cambios de contacto y otros detalles que yo jamás había solicitado. Sentí que algo estaba mal inmediatamente. Le dije que no había autorizado nada y le pedí que me explicara exactamente qué estaba ocurriendo. La mujer se quedó callada unos momentos y luego me dijo que alguien había llamado varias veces durante las últimas semanas asegurando que hablaba en mi nombre. Todavía recuerdo la sensación que tuve en ese momento. Era como si estuviera escuchando algo tan absurdo que mi cerebro se negara a procesarlo. Pedí más información y finalmente descubrí la verdad. La persona que había realizado todos esos cambios era mi madre. Mi propia madre. Había llamado al salón haciéndose pasar por mí. Conocía los detalles del contrato, la fecha, los nombres y prácticamente toda la información necesaria para convencer a una empleada nueva de que estaba autorizada para hacer modificaciones. Lo peor fue descubrir para qué lo había hecho. No era una broma. No era un error. No era una confusión. Había intentado transferir mi fecha de boda para que la utilizara mi hermana. Recuerdo que me quedé mirando la pared durante varios minutos después de colgar. Mi prometido pensó que alguien había muerto cuando vio mi cara.
Esa misma noche fui a casa de mi madre. Mi hermana también estaba allí. Cuando las enfrenté, ninguna pareció especialmente avergonzada. De hecho, mi hermana sonreía. Le pregunté a mi madre si era verdad y ni siquiera intentó negarlo. Dijo que había hecho lo que consideraba correcto para la familia. Cuando le pregunté qué mierda significaba eso, me respondió que mi hermana merecía una boda grande más que yo. Todavía me cuesta creer que realmente dijera esas palabras. Según ella, mi hermana todavía tenía toda una vida por delante y necesitaba empezar su matrimonio de la manera adecuada. Luego añadió que mi prometido y yo ya vivíamos juntos desde hacía tiempo y que nuestra boda no era tan especial porque ya estábamos haciendo vida de casados. Yo estaba tan furiosa que me temblaban las manos. Le pregunté si de verdad había intentado regalar algo que no era suyo y mi hermana intervino para decir que estaba exagerando, que seguía siendo una boda y que yo podía celebrar otra ceremonia en otro lugar. Mi madre incluso sugirió que podíamos casarnos en un parque o en el juzgado porque, según ella, si realmente nos amábamos, el lugar no debería importar. Fue una de las conversaciones más insultantes que he tenido en toda mi vida. Salí de esa casa llorando de rabia. Lo que ellas no sabían era que al día siguiente hablé directamente con la gerencia del salón. Les expliqué todo lo ocurrido y exigí una investigación completa. Para entonces ya no me importaba mantener la paz familiar. Estaba harta de años de favoritismo y de que siempre esperaran que yo fuera quien cediera. La investigación empezó casi de inmediato. Revisaron registros, correos electrónicos y llamadas grabadas. Mientras tanto, mi madre y mi hermana siguieron actuando como si ya hubieran ganado. Incluso comenzaron a enviar invitaciones y a presumir el lugar delante de familiares y amigos. Ahora mismo la situación está explotando porque la gerencia me llamó esta mañana para decirme que encontraron pruebas suficientes de que mi madre mintió deliberadamente para alterar la reserva. Según ellos, lo que hizo fue una violación directa del contrato. Mi madre y mi hermana todavía no conocen todos los detalles de esa investigación. Lo único que sé es que hace unas horas ambas empezaron a llamarme sin parar. Y por la forma en que gritaban cuando contesté una de las llamadas, tengo la sensación de que finalmente acaban de descubrir que las cosas no van a salir exactamente como habían planeado. Actualización 1. Pasaron aproximadamente 3 semanas desde mi publicación anterior y, sinceramente, nunca imaginé que las cosas se iban a desmoronar tan rápido para mi madre y mi hermana. Cuando escribí aquí todavía estaba esperando la resolución final de la investigación del salón. Sabía que habían encontrado pruebas importantes, pero no tenía claro cuáles serían las consecuencias exactas. Pensé que quizás simplemente revertirían los cambios y ya está. Estaba equivocada. 2 días después de mi publicación recibí una reunión virtual con la gerencia del lugar y con una representante legal de la empresa. Desde el principio quedó claro que estaban asustados. No porque yo hubiera presentado una demanda, ya que todavía no lo había hecho, sino porque habían entendido la magnitud de lo ocurrido. La empleada que había realizado las modificaciones había actuado sin seguir varios protocolos internos y mi madre había aprovechado cada una de esas fallas para hacerse pasar por mí. Durante la reunión me explicaron que revisaron todas las llamadas grabadas. También compararon firmas, correos electrónicos y registros de acceso. La conclusión era bastante simple: mi madre había mentido deliberadamente para tomar control de una reserva que no le pertenecía. No existía ninguna zona gris ni ningún malentendido. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo que más me sorprendió fue descubrir que había llamado varias veces durante semanas. Yo había imaginado una sola llamada impulsiva. Resultó que no. Había sido algo planificado. Mi madre fue construyendo poco a poco la historia hasta convencer a la empleada de que tenía autorización para representar mis intereses. Escuchar eso me revolvió el estómago porque eliminó cualquier posibilidad de pensar que había sido un error de juicio momentáneo. La empresa decidió cancelar por completo cualquier modificación realizada sobre mi contrato. Además, me ofrecieron devolver la totalidad del depósito. Cuando escuché eso pensé que ahí terminaba todo, pero continuaron hablando.
También me ofrecieron una compensación económica adicional porque reconocían que su error había provocado una situación extremadamente grave. Mi prometido estaba sentado a mi lado durante la llamada. Cuando escuchó la cifra casi se atragantó con el café. No era una fortuna que nos fuera a cambiar la vida, pero sí una cantidad importante. Básicamente recuperábamos todo lo invertido y además recibíamos dinero adicional. Acepté. Algunas personas me dijeron después que debería haber demandado de todos modos, pero sinceramente estaba agotada. Lo único que quería era recuperar mi dinero y alejarme de toda aquella locura. Lo verdaderamente interesante ocurrió cuando el salón informó oficialmente a mi madre y a mi hermana que ya no tenían ningún derecho sobre la reserva. Por lo visto la llamada fue espectacular. Yo no estuve presente, pero una de las gerentes me contó después que ambas comenzaron a discutir inmediatamente. Mi madre insistía en que había existido un acuerdo verbal. Mi hermana aseguraba que ya había enviado invitaciones y que el evento prácticamente estaba confirmado. La respuesta del salón fue bastante sencilla, nada de eso importaba porque la reserva original nunca les había pertenecido. Esa misma noche empezaron a llamarme. Primero llamó mi hermana. Luego mi madre. Después volvieron a llamar ambas. Más tarde comenzaron los mensajes. Mi teléfono parecía una maldita alarma de incendios. Al principio intenté ignorarlas, pero terminaron utilizando teléfonos de familiares para comunicarse conmigo. Finalmente respondí una llamada porque quería saber qué demonios estaba pasando. Mi hermana estaba furiosa. Ni siquiera saludó. Comenzó diciendo que había arruinado su boda y que todo era culpa mía. Me acusó de ser egoísta, vengativa y obsesiva. Según ella, yo había convertido un asunto familiar en un problema legal únicamente porque no soportaba verla feliz. Le pregunté si realmente estaba escuchando las palabras que salían de su boca. Le recordé que la boda era mía. Le recordé que el contrato era mío. Le recordé que el dinero era mío. Su respuesta fue decir que ya estaba cansada de escuchar siempre la misma historia. En ese momento entendí que no existía ninguna posibilidad de razonar con ella. Colgué. Media hora después llamó mi madre. La conversación fue incluso peor. Durante años siempre había intentado disfrazar el favoritismo con alguna excusa. Esta vez ni siquiera hizo el esfuerzo. Me dijo directamente que una buena hermana habría ayudado a la familia. También dijo que yo tenía mejores ingresos, una relación más estable y una vida más organizada, mientras que mi hermana necesitaba más apoyo. Recuerdo haberme quedado en silencio unos segundos porque estaba procesando semejante estupidez. Finalmente le pregunté si realmente esperaba que financiara el robo de mi propia boda. Ella respondió que nadie había robado nada. Según su lógica, simplemente estaban redistribuyendo recursos dentro de la familia. Todavía me cuesta creer que una mujer adulta pronunciara esa frase sin sentir vergüenza. Mientras ellas estaban ocupadas culpándome, comenzó a ocurrir algo que no habían previsto. La verdad empezó a circular. Varios familiares sabían que existía un conflicto, pero desconocían los detalles. Mi madre había contado una versión muy conveniente donde yo estaba cancelando la boda por capricho y luego me negaba a ayudar a mi hermana. Ese relato funcionó durante un tiempo. El problema fue que la historia real era demasiado diferente. Mi tía fue una de las primeras personas que me llamó para preguntarme qué estaba ocurriendo realmente. Le conté todo. Luego habló con otros familiares. Después esos familiares hablaron con más personas. En cuestión de días la situación empezó a girar en dirección contraria. La gente comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué la reserva estaba a nombre de la OP originalmente? ¿Por qué la madre había intervenido? ¿Por qué el salón había cancelado todo? ¿Por qué la empresa estaba devolviendo dinero? Mi madre ya no tenía respuestas convincentes. La situación empeoró todavía más cuando apareció otro problema que nadie había visto venir. El prometido de mi hermana finalmente descubrió toda la verdad. Hasta ese momento él había escuchado únicamente la versión que ellas contaban. No sabía que la reserva pertenecía originalmente a otra persona. No sabía que existía una investigación.
No sabía que la empresa había determinado que mi madre había actuado de manera fraudulenta. Cuando descubrió todo aquello, explotó. Por primera vez alguien dentro de ese círculo les dijo exactamente lo que merecían escuchar. Según me contó después uno de mis primos, el hombre estaba avergonzado. Dijo que jamás habría aceptado utilizar un lugar obtenido de esa manera y que se sentía como un idiota por no haber investigado antes. La discusión entre él, mi madre y mi hermana fue tan fuerte que terminó abandonando una reunión familiar antes de que terminara la noche. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero pánico. Faltaban pocas semanas para la boda. Las invitaciones ya estaban enviadas. Los invitados ya conocían la fecha. Y ellas ya no tenían salón. Durante los siguientes días llamaron desesperadamente a decenas de lugares. Descubrieron rápidamente algo que nosotros habíamos aprendido cuando organizábamos nuestra boda: encontrar un espacio disponible con tan poco tiempo es casi imposible. Cada llamada terminaba igual. No había disponibilidad. No había fechas. No había opciones. Mientras ellas entraban en crisis, mi prometido y yo tomamos una decisión completamente distinta. Utilizamos parte del dinero recuperado para reorganizar nuestros planes y encontramos un lugar mucho más pequeño para nuestra ceremonia. No era tan grande como el salón original, pero era hermoso, elegante y, sobre todo, estaba libre de drama. Por primera vez en meses me sentí tranquila. Mientras mi madre y mi hermana corrían desesperadas intentando salvar una boda construida sobre mentiras, yo estaba sentada con mi prometido revisando nuevas opciones y riéndome de lo absurdo que se había vuelto todo. Lo más irónico es que ellas creyeron durante semanas que me habían arruinado la boda. La realidad terminó siendo exactamente la contraria. Yo recuperé todo mi dinero, obtuve una compensación adicional, encontré una alternativa mejor para nosotros y finalmente expuse años de favoritismo frente a toda la familia. Ellas, en cambio, se quedaron sin el salón, sin credibilidad y con una boda acercándose a toda velocidad mientras buscaban desesperadamente cualquier lugar donde pudieran celebrar el evento. Y por lo que estoy escuchando ahora mismo, las opciones que les quedan son muchísimo peores de lo que imaginaban cuando decidieron intentar quedarse con la mía. Actualización 2. Pasaron cerca de 2 meses desde mi última actualización y, sinceramente, si alguien me hubiera contado esta historia hace un año probablemente habría pensado que estaba exagerando. Sin embargo, la realidad terminó siendo incluso más absurda de lo que imaginaba cuando todo empezó. La última vez que escribí aquí, mi madre y mi hermana estaban desesperadas intentando encontrar un lugar para celebrar la boda después de perder el salón que habían intentado quitarme. Lo que ocurrió después fue exactamente lo que mucha gente predijo en los comentarios. Descubrieron que organizar una boda a última hora no es tan fácil cuando llevas semanas diciéndole a todo el mundo que ya tienes el lugar perfecto reservado. Durante varios días estuvieron llamando prácticamente a cualquier espacio disponible dentro de un radio enorme alrededor de la ciudad. Mi hermana quería algo que pudiera parecer elegante en fotografías porque todavía estaba obsesionada con demostrar que tendría una boda mejor que la mía. El problema era que todos los lugares realmente buenos estaban ocupados desde hacía meses. Cada vez que una opción parecía prometedora aparecía otro problema. Algunos lugares eran demasiado pequeños para la cantidad de invitados que ella había prometido. Otros eran demasiado caros. Algunos simplemente no tenían disponibilidad para la fecha. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando y la situación se volvía cada vez más desesperada. Finalmente terminaron alquilando un espacio enorme detrás de un centro comercial. Técnicamente era un recinto para eventos, pero normalmente se utilizaba para ferias comunitarias, mercados temporales y actividades locales. No tenía nada de malo por sí mismo, pero definitivamente no era el lugar lujoso que mi hermana había estado presumiendo durante meses. Lo más divertido es que ella intentó venderlo como si hubiera sido una decisión voluntaria. Publicó mensajes en redes sociales hablando de una celebración más auténtica y más cercana a la comunidad. Nadie le creyó. Para entonces ya había demasiadas personas que conocían la historia real. Mi madre seguía intentando controlar los daños. Llamaba a familiares, enviaba mensajes y repetía versiones distintas según con quién hablara.
A algunos les decía que el salón había cometido un error administrativo. A otros les decía que yo había actuado por resentimiento. Incluso hubo personas a quienes les aseguró que yo había amenazado con demandar a todo el mundo porque quería atención. El problema para ella era que las mentiras empezaban a acumularse. Cuando cuentas una historia distinta a cada persona, tarde o temprano esas personas hablan entre sí. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras tanto, mi prometido y yo seguimos adelante con nuestros propios planes. Terminamos celebrando nuestra boda en el nuevo lugar que habíamos encontrado después de recuperar el dinero. Honestamente, resultó mucho mejor de lo que esperaba. Al ser un evento más pequeño, pudimos concentrarnos más en la gente que realmente nos importaba. No había tensión familiar porque ni mi madre ni mi hermana estaban invitadas. No había discusiones. No había dramas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía disfrutar algo importante sin preocuparme por qué desastre provocarían ellas. Las fotografías quedaron preciosas y varios familiares comenzaron a compartirlas. Ahí fue cuando empezó la verdadera humillación para mi hermana. Ella había pasado meses presumiendo una boda que supuestamente iba a eclipsar la mía. Ahora la gente estaba viendo las imágenes de nuestra ceremonia mientras ella todavía luchaba por mantener organizada la suya. Algunas semanas después finalmente llegó el día de su boda. Yo no asistí. Tampoco mi esposo. Sin embargo, varios familiares sí fueron y recibí suficientes fotografías, llamadas y mensajes para reconstruir prácticamente todo lo ocurrido. Según me contaron, los problemas comenzaron desde temprano. Algunos proveedores estaban confundidos porque habían trabajado inicialmente con información relacionada con el salón original. Hubo retrasos. Hubo cambios de última hora. Hubo invitados llamando porque no entendían por qué la ubicación final era completamente distinta a la que habían escuchado durante meses. Nada de eso habría sido tan grave por separado, pero todo empezó a acumularse. La decoración era claramente improvisada. No porque fuera horrible, sino porque se notaba que muchas decisiones habían sido tomadas a toda velocidad. Las flores no coincidían entre sí. Las mesas parecían venir de distintos proveedores. Varias cosas daban la impresión de haber sido añadidas a última hora simplemente para llenar espacios vacíos. Mi hermana había soñado con una boda elegante donde todos hablaran de ella durante años. La gente efectivamente habló de ella. Solo que no por las razones que esperaba. Una de mis primas me contó que durante la recepción escuchó varias conversaciones sobre el conflicto familiar. Algunas personas no sabían toda la historia y preguntaban qué había ocurrido realmente con el salón original. Otras sí conocían los detalles y los estaban compartiendo. En algún momento la atención dejó de estar sobre los novios. El tema principal pasó a ser el desastre que había provocado mi madre. Eso la volvió loca. Por lo que me contaron, pasó gran parte de la noche intentando corregir versiones y justificarse. Cada vez que escuchaba a alguien mencionar el asunto aparecía para explicar su lado de la historia. El problema era que cada explicación sonaba peor que la anterior. Mientras ella intentaba defenderse, otros familiares ya habían hablado directamente conmigo, con mi esposo o incluso con personas relacionadas con el salón. La realidad era demasiado conocida para seguir ocultándola. Pero la peor parte llegó después. Durante los días siguientes comenzaron a aparecer fotografías y videos en redes sociales. Las comparaciones fueron inevitables. Algunas personas intentaron ser amables, pero otras no tuvieron ningún filtro. Mi hermana llevaba años viviendo pendiente de la opinión de los demás. Ver esas comparaciones la afectó muchísimo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Entonces decidió buscar un culpable. Y, por supuesto, ese culpable era yo. Una noche recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté porque pensé que podía ser algo relacionado con el trabajo. Era mi hermana. Había estado bebiendo. No necesitó mucho tiempo para empezar a gritar. Según ella, yo había destruido su boda. Yo había puesto a la familia en su contra. Yo había arruinado su reputación. Yo había provocado que la gente se burlara de ella.
La escuché durante varios minutos porque sinceramente tenía curiosidad por saber hasta dónde llegaría. En ningún momento mencionó las decisiones que ella misma había tomado. En ningún momento habló sobre intentar quedarse con mi reserva. En ningún momento reconoció la participación de nuestra madre. Todo era culpa mía. Finalmente le pregunté algo muy simple. Le dije que si realmente creía que yo era responsable de sus problemas, entonces me explicara exactamente qué parte de la historia había inventado. Le pregunté si era mentira que intentaron quedarse con mi salón. Le pregunté si era mentira que mi madre llamó haciéndose pasar por mí. Le pregunté si era mentira que la investigación confirmó todo eso. Se quedó callada. No respondió ninguna pregunta. Lo único que hizo fue volver a insultarme. Entonces colgué. Desde aquella llamada no hemos vuelto a hablar directamente. Lo más interesante es que las consecuencias continuaron acumulándose incluso después de la boda. Algunos familiares empezaron a tomar distancia de mi madre porque ya no confiaban en ella. Otros dejaron de invitarla a ciertos eventos porque estaban cansados de escuchar excusas y discusiones. Varias personas que antes la apoyaban comenzaron a darse cuenta de que el problema no había sido un simple conflicto entre hermanas. Había sido una traición deliberada. Y cada vez más gente estaba llegando a esa conclusión por sí sola. Mi madre pasó años convencida de que podía manipular cualquier situación y conseguir que todos vieran las cosas desde su perspectiva. Esta vez no funcionó. La verdad ya había salido a la luz. Y cuanto más intentaba justificar lo ocurrido, peor quedaba ante los demás. Ahora mismo la relación dentro de la familia está completamente fracturada. Mi hermana está resentida con prácticamente todo el mundo. Mi madre sigue insistiendo en que nadie comprende sus intenciones. Y yo, sinceramente, estoy disfrutando de una tranquilidad que no había sentido en años. Porque por primera vez no fui yo quien tuvo que ceder para mantener la paz. Y por primera vez fueron ellas quienes tuvieron que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomaron. Actualización final. Han pasado varios meses desde mi última actualización y creo que ya estoy en posición de contar cómo terminó realmente toda esta historia. Durante mucho tiempo pensé que todavía quedaban más discusiones por venir, más intentos de manipulación y más drama familiar. Lo cierto es que la situación terminó de una forma mucho más triste para ellas y mucho más tranquila para mí de lo que habría imaginado cuando todo comenzó. Después de la boda de mi hermana, las cosas siguieron deteriorándose lentamente. No ocurrió una gran explosión ni un momento espectacular donde todo se derrumbara de golpe. Fue más bien una serie constante de consecuencias pequeñas que se fueron acumulando hasta crear un problema imposible de ignorar. Mi madre llevaba toda la vida acostumbrada a controlar la narrativa familiar. Si había una discusión, ella decidía quién era la víctima. Si alguien se quejaba, ella elegía qué versión de los hechos debía creer el resto de la familia. Durante años esa estrategia funcionó porque la mayoría prefería evitar conflictos. Sin embargo, esta vez había demasiadas personas involucradas y demasiadas pruebas para que pudiera reescribir la historia. Cada reunión familiar se convirtió en un recordatorio de lo ocurrido. La gente ya no confiaba en ella como antes. No era que todos dejaran de hablarle de un día para otro. Era algo más sutil. Dejaron de contarle ciertas cosas. Dejaron de pedirle opinión. Dejaron de creer automáticamente cualquier versión que ella presentara. Por primera vez en su vida tenía que convivir con la posibilidad de que la gente no estuviera de su lado. Eso la afectó muchísimo más de lo que esperaba. Durante meses intentó acercarse a familiares que antes la apoyaban. Quería explicar sus motivos, justificar sus decisiones y convencerlos de que sus intenciones habían sido buenas. El problema era que ya nadie estaba discutiendo sus intenciones. Lo que la gente veía eran sus acciones. Y sus acciones eran imposibles de defender. Había intentado quitarle la boda a una hija para favorecer a la otra. No importaba cuántas explicaciones añadiera después. Mientras tanto, la situación entre mi hermana y su esposo empezó a mostrar grietas bastante evidentes. Yo no tengo contacto con ninguno de los dos, pero varios familiares seguían viéndolos y las historias llegaban inevitablemente hasta mí.
Por lo visto, el problema nunca fue únicamente la boda. La boda simplemente había revelado una realidad que él no había querido ver antes. Mi hermana estaba acostumbrada a conseguir lo que quería porque mi madre siempre terminaba arreglando las cosas por ella. Cuando las consecuencias aparecían, alguien más cargaba con ellas. Cuando surgía un conflicto, alguien más resolvía el problema. Eso funciona relativamente bien cuando eres una hija consentida viviendo bajo la protección de tu madre. Funciona mucho peor cuando estás casada y tu pareja empieza a esperar que actúes como una adulta. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes. Primero fueron problemas relacionados con dinero. Después aparecieron desacuerdos sobre decisiones importantes. Más tarde comenzaron los reproches relacionados con todo lo que había ocurrido antes de la boda. El esposo de mi hermana jamás superó completamente la vergüenza de descubrir cómo habían conseguido aquel salón originalmente. Y creo que, en el fondo, tampoco superó haber sido utilizado durante meses sin conocer toda la verdad. Aproximadamente medio año después de mi última actualización ocurrió algo que honestamente me sorprendió. Mi madre me llamó. No desde un número desconocido. No para discutir. No para gritar. Simplemente me llamó. Era la primera conversación relativamente tranquila que teníamos desde que todo había comenzado. Cuando contesté, noté inmediatamente que sonaba diferente. No parecía enfadada. No parecía arrogante. Tampoco parecía dispuesta a pedir perdón. Sonaba cansada. Hablamos durante varios minutos sobre temas superficiales. Mi trabajo. Mi esposo. Algunas cosas relacionadas con familiares lejanos. Finalmente llegó al verdadero motivo de la llamada. Me preguntó si podíamos vernos. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Una semana después nos encontramos en una cafetería. Fue extraño. Durante años había imaginado ese momento de muchas maneras distintas. Pensé que quizá pediría disculpas. Pensé que intentaría justificar sus acciones. Pensé que volveríamos a discutir. No ocurrió ninguna de esas cosas. Mi madre habló principalmente de sí misma. Me contó que la familia ya no era igual. Me dijo que varias personas se habían distanciado. Comentó que las reuniones eran incómodas y que ya no se sentía bienvenida en algunos lugares donde antes era el centro de atención. También habló de mi hermana. Según ella, el matrimonio estaba pasando por dificultades y la situación económica no era tan buena como habían esperado. Escuché todo sin interrumpirla. Después de casi una hora finalmente dijo algo que me hizo entender por qué me había llamado. Me preguntó si creía que algún día podríamos volver a ser una familia normal. Recuerdo perfectamente mi respuesta porque no tuve que pensarla. Le dije que la familia dejó de ser normal mucho antes de la boda. Le recordé que esto no empezó cuando descubrí las llamadas al salón. Empezó años atrás, cuando siempre se esperaba que yo sacrificara algo para beneficiar a mi hermana. Empezó cada vez que ella justificó comportamientos que jamás habría tolerado en mí. Empezó cada vez que me pidió comprensión mientras le daba privilegios a otra persona. Por primera vez no intentó discutir. Simplemente se quedó callada. Creo que porque sabía que era verdad. La conversación terminó de manera bastante cordial. No hubo gritos. No hubo lágrimas. No hubo reconciliación mágica. Simplemente nos despedimos. Y eso fue todo. Desde entonces hemos mantenido una relación distante. No estamos peleadas activamente, pero tampoco somos cercanas. Hablamos ocasionalmente. Nos vemos en algunos eventos familiares. Mantenemos una educación básica. Nada más. Con mi hermana la situación es diferente. No hemos vuelto a hablar. Ni una sola vez. Y honestamente no siento la necesidad de hacerlo. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba una disculpa para cerrar este capítulo. Creía que algún día reconocerían el daño que hicieron y asumirían responsabilidad por sus decisiones. Ahora ya no me importa. La vida siguió adelante. Estoy felizmente casada. Tengo una casa tranquila. Tengo amigos que me quieren. Tengo una relación sana con mi esposo.
Y, sobre todo, tengo paz. Al final, esa fue la verdadera diferencia entre nosotras. Mi madre y mi hermana pasaron meses convencidas de que ganar significaba quedarse con un salón de bodas. Yo terminé entendiendo que ganar significaba algo mucho más simple. Significaba dejar de aceptar un papel que nunca elegí. Significaba dejar de ser la hija que siempre debía ceder para evitar conflictos. Significaba permitir que otras personas enfrentaran por fin las consecuencias de sus propias decisiones. Ellas sonrieron creyendo que me habían arruinado la boda. Creyeron que podían quitarme algo que me había costado años construir. Lo que no entendieron fue que una vez que toda la verdad salió a la luz, no fueron mis planes los que se derrumbaron. Fueron los suyos. Y mientras ellas siguen intentando explicar por qué ocurrió todo esto, yo ya estoy demasiado ocupada viviendo la vida que construí para seguir mirando hacia atrás.